Bendiciones, les saludo a través de este video y también aprovecho para darles gracias. Sí, gracias a todos aquellos que fielmente me acompañan en la lectura bíblica. Un capítulo diario de la Biblia estamos aprendiendo, estamos creciendo en el conocimiento, pero ¿sabe qué? Lo más importante es que también apliquemos lo que estamos aprendiendo. Así es de que gracias a los que fielmente siguen este plan de lectura y aprovecho también para darle una bienvenida a las personas que últimamente se han estado añadiendo a este grupo de lectura bíblica. Así es de que juntos sigamos avanzando, sigamos creciendo y grandes cosas van a suceder en nuestra vida. Amén. Bien, vamos a hablar del contenido de Crónicas. En este caso específicamente Segundo de Crónicas. Pero ¿sabe qué? Antes de hablar de Segundo de Crónicas, déjeme le explico algunas cosas importantes en cuanto al contenido de Crónicas. Recordemos que en su escrito original no había primero y segundo de Crónicas, solamente era un solo tomo o un solo rollo. En aquel entonces se escribía en rollos de un material llamado papiro y era un solo rollo en su original en la Biblia en hebreo. Pero, según la historia, hubo una traducción de la Biblia del lenguaje hebreo al lenguaje griego. Y precisamente esa traducción tiene un nombre, se le conoce como la Septuaginta. Bueno, dice la tradición de la traducción Septuaginta, dice que un solo rollo del libro de Crónicas era tan difícil de manejar, de maniobrar, que los traductores de la Biblia del hebreo al griego decidieron mejor hacerlo en dos diferentes porciones. Y de ahí salió primero y segundo de Crónicas. No se preocupe, el contenido fue igual, el propósito igual, simplemente que para mejor maniobra se hicieron dos libros. A propósito, ¿y para qué o para quién fueron escritos esos libros? O en su original, el libro. Recordemos que hubo un periodo en la historia de Israel que se le llama el exilio. 70 años vivieron los israelitas o los judíos en Babilonia. El segundo libro de Reyes termina explicando cómo Nabucodonosor y su ejército vinieron y atacaron Jerusalén, invadieron Jerusalén y se llevaron a los judíos como cautivos a Babilonia. 70 años después, regresa la generación de judíos a Jerusalén y el libro de Crónicas o los escritos de Crónicas son un recordatorio a la nueva generación de lo que sucedió antes del exilio. Por eso es que cuando nosotros leemos primero y segundo de Crónicas, vemos un reflejo de primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Reyes. ¿Por qué? Porque es las mismas historias antes del exilio, pero ahora escritas para un recordatorio de la nueva generación que estaba regresando de Babilonia a Jerusalén. Ese es el propósito. Es importante también aclarar que Crónicas no es en sí, en su totalidad, una repetición de primero y segundo de Samuel y primero y segundo de Crónicas. Más bien, yo le llamaría un reflejo. Crónicas refleja lo que sucedió en Samuel y Reyes, pero no está exactamente repetido. Hay historias diferentes, hay contenido extra, hay algunas cosas que se omiten en Crónicas que sucedieron en Samuel y en Reyes. Entonces, no es en sí una repetición, sino un reflejo.
¿Por qué? Porque el autor, o autores, porque no sabemos quién escribió Crónicas, el autor o autores tenían el propósito de recordarle a una nueva generación lo que había sucedido en su nación, en Israel, previo al exilio. Entonces, es importante que leamos y que entiendamos que es como un tipo de recordatorio, un reflejo de lo que había sucedido previamente, un tipo de historia, si lo pudiéramos decir así. A propósito, hablando de Samuel, Reyes y Crónicas, ese conjunto de 6 diferentes libros se les conoce precisamente como libros. ¿Y por qué digo esto? Les voy a hacer un comentario. Es meramente una cosa técnica. No cambia el contenido, no cambia el propósito, no afecta la doctrina de cada enseñanza de estos libros. Es meramente una cosa técnica. Como primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, se les llama libros. No se dice primera de Samuel, se dice primero. O no se dice segunda, se dice segundo, porque son libros, no cartas. En el Nuevo Testamento, Corintios, Tesalonicenses, Timoteo, sí son cartas. Y sí es primera de Corintios, segunda de Corintios, etc. Cartas o epístolas es en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento son libros. Repito, es meramente algo técnico, pero si usted enseña, si usted predica, si usted habla, expone la palabra de Dios, le animo a que mantenga eso en mente y que diga primero y segundo, no primera y segunda de Samuel, de Reyes, porque pues no concuerda. Entonces, meramente una cuestión técnica. Bien, entonces, Crónicas originalmente un solo escrito, hoy en día dos. El contenido, el propósito para una generación que estaba regresando del cautiverio de Babilonia y un reflejo de lo que sucedió en Samuel y en Reyes. De hecho, si analizamos detenidamente la escritura, el primer libro de Crónicas es un reflejo de primero y segundo de Samuel, porque habla de Saúl y de David. El segundo libro de Crónicas, que es lo que estamos leyendo en estos días, es un reflejo de Salomón y los otros cuantos reyes de Israel. Entonces, Samuel se refleja en primero de Crónicas y los dos de Reyes se reflejan en el segundo de Crónicas. Solamente cuestiones técnicas e información que considero importante. Pero ahora sí, hablemos específicamente de el segundo libro de Crónicas, que es lo que nos toca leer en estos días. En los primeros 9 capítulos de segundo de Crónicas se nos habla de Salomón, cómo Salomón ora y le pide a Dios sabiduría y Dios se la concede, cómo Salomón obra y construye el templo en Jerusalén, que hasta antes de Salomón nunca había habido un templo en Jerusalén, pero Salomón, usado y por propósitos de Dios, Salomón construye ese templo. Y en el capítulo 10 en adelante vemos lamentablemente a un reino dividido. Déjenme les explico esto. Muere Salomón en el capítulo 9. Capítulo 10, el hijo de Salomón le sigue en el reinado y hace una decisión personal mala, causa una división en el reino. Sí, hasta los días de Salomón había habido 3 reyes, Saúl, David y Salomón. Y estos 3 reyes habían reinado sobre una nación completa llamada Israel. El hijo de Salomón, llamado Roboam, hace una mala decisión y el reino se divide. Ahora se llama Israel y Judá. O sea, los de la parte norte se llamaban Israel,
Los de la parte sur se llamaban Judá. Y lamentablemente se divide el reino. Y en segundo de Crónicas del capítulo 10 hasta el 36 vamos a ver cómo la palabra de Dios habla y dice, en cierto tiempo habla del reino del norte o Israel, en cierto tiempo habla del reino del sur o Judá, y es lo que vamos a estar viendo. Repito, es muy lamentable que esto haya sucedido, una división, pero bueno, así son las cosas y así sucedieron y es lo que el libro de Crónicas refleja. Una repetición o un reflejo, mejor dicho, de lo que es primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes en los dos libros de Crónicas, y lo que vamos a aprender usted y yo al leer esta porción bíblica que es segundo de Crónicas es cómo poder entender y aprender de los errores de otros. Porque de los tantos y tantos reyes que hubo después de Salomón, algunos actuaban bien, otros actuaban mal, y como alguien dijo por ahí, es mejor aprender de los errores de otros y no cometerlos nosotros mismos. Entonces, que esta porción bíblica nos sirva para aprender y vamos a ir analizando capítulo por capítulo. Acuérdese que si hay alguna duda, algún comentario, puede escribir sus comentarios o sus preguntas en el grupo de texto de WhatsApp que tenemos, y si le da pena hacerlo en todo el grupo, puede usar mi cuenta personal también y hacerme llegar sus preguntas. Estoy para servirles. Para mí es un placer poder guiarles, solamente guiarles en cuanto a el ritmo y los capítulos que nos tocan cada día, pero más bien es el Espíritu Santo el que le indicará, el que trabajará en usted, el que obrará en usted, y es el Espíritu Santo el que le va a dar el entendimiento y la sabiduría, y oro que sea el Espíritu Santo, el Paracletos, dice la Escritura, que el que le guía la verdad y que le permita no solo leer y entender, sino aplicar, y que juntos crezcamos en el conocimiento de la palabra de Dios y también en la aplicación a la palabra de Dios. Así de que bendiciones, mis hermanos, y termino con un reto. Todavía hay lugar para más personas en este grupo de WhatsApp. ¿Y por qué digo que todavía hay lugar? Porque acabo de aprender algo que no sabía yo. Yo no sabía que los grupos de WhatsApp tienen límite. Hay un límite de 256 personas por grupo. Cuestiones técnicas de ellos, no sé los detalles, pero todavía tenemos lugar para más personas. Por lo tanto, le animo que si usted ha aprendido, si este grupo de lectura bíblica diaria es de bendición para usted, yo le reto, le animo a que lo comparta con alguien más y que sigamos añadiendo gente y que sigamos juntos creciendo en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Así de que gracias una vez más por ser parte de este grupo. Sigamos adelante con Segundo de Crónicas y más detalles y más información estaré compartiendo en videos futuros. Gracias, bendiciones.